Ricardo de la Peña es jefe de la carrera de Economía en la Universidad del Mar, Campus Huatulco, y hoy está aquí con nosotros. Ya casi todos los miércoles te vamos a tener por aquí, mi querido. No, pues Ricardo, gracias. Con todo el gusto de siempre aquí contigo. Te agradezco mucho. Oye, dice la virtual presidenta electa, no pensamos hacer una reforma fiscal. ¿De dónde vamos a obtener los recursos? Dice de la digitalización, de este anuncio que hace de crear una agencia de la transformación digital del gobierno federal y de las aduanas. Dice que de ahí van a generarse recursos. ¿Serán suficientes estos dos o estas dos áreas para lo que México necesita? Bueno, no es sorpresa que Claudia Sheinbaum diga que no va a haber reforma fiscal. De hecho, lo dijo en campaña, ¿no? Igual López Obrador, yo creo que ya es una característica de la 4T, de no hacer la reforma fiscal que requiere este país, una reforma fiscal integral. Digo, desde hace ya muchas décadas se ha hecho remiendos, las famosas misceláneas fiscales, es decir, reformas fiscales parciales, pero se requiere una reforma fiscal profunda. Pues no creo que le alcance, porque hay muchas obras, hay muchos los famosos megaproyectos que no se han terminado, que requieren todavía, que requieren de mucho dinero. Y agregándole la cuestión de las pensiones, precisamente pues todos los apoyos en efectivos que se le da a la población, yo creo que no le alcanza precisamente para atender todas estas necesidades que tiene la sociedad, y que el Estado tiene su función, su obligación de satisfacer, ¿no?, necesidades de servicios públicos en la cantidad y en la calidad que se requiere. Pues no creo que le alcance, ¿no? Lo que sí es cierto, me parece inteligente, que pues es una forma de quizá recaudar algo más, ¿no? La misma Consejo Coordinador Empresarial presentó un estudio en donde el simplificar trámites sí podría contribuir al Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, con base a ese documento que ellos hicieron, que le entregaron, pues sí estaría atendiendo pues esta inquietud del Consejo Coordinador Empresarial. Pero lo que yo veo es de que le saca la vuelta a algo que es mucho más importante. ¿Qué sería? Que sería pues la cuestión de los impuestos. ¿No? Hace falta cobrarle más a los que ganan más en este país, ¿no? Por ejemplo, me di la tarea de enlistar los hombres más ricos de este país. Tengo 10. Y resulta que, salvo 2, la mayoría de ellos aumentaron su riqueza en más del 50%. ¿Quiénes son esos 2 privilegiados? Desde luego, pues tenemos a Carlos Slim, ¿no? Aumentó su fortuna en 52.2%. Germán Larrea con el Grupo México, un grupo empresarial dedicado principalmente a la minería, 61.2%. Pero por ejemplo tenemos también a Fernando Chico Pardo, del Grupo Azur. Grupo Aeroportuario del Sureste. El que tiene concesionadas varias terminales aéreas, entre ellas la de Huatulco, ¿no? Su fortuna ha crecido en los últimos 4 años en 220%. ¿No? 220%. Es decir, pasó de tener que mil millones en 2018 a 3.200 millones en este año 2024, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, el Grupo Val, del Grupo Bayeres, que es un conglomerado de empresas que están en el sector minero, petrolero, financiero, ¿no? Tresalia, con María Asunción Aramburu Zavala, que era la heredera del Grupo Modelo. ¿No? Esa por lo menos esa empresaria confesó que cuando se desprendieron del Grupo Modelo, que hubo accionistas que le decían no pagar los impuestos. Sí, ¿no? Y ella dijo sí. Y sí. Ella dice, mi hermana, mi madre y yo decidimos que sí teníamos que pagar, porque era pagar los impuestos que, pues desde que su abuelo, de origen español, creó esa empresa que fue después el grupo. Sí, hay una entrevista, ¿no?, reciente, donde ella revela eso. Muy patriota, ¿no? Bueno, por lo menos. Y qué bueno, ¿no? De esos empresarios quisiéramos quieren, ¿no? Pero ¿por qué no quieren? Bueno, nos estás contando. Y se concluyó, por ejemplo, de empresarios
como Carlos Hanron, con una historia política conocida, Grupo Hermes, que este grupo ha crecido muchísimo, no solamente está en el sector industrial, sino está en energía, automotor, transporte, el sector turístico, ¿no? En el bancario también. En el bancario, aunque creo que ya se deshizo de su grupo financiero, no, se llamaba Interacciones. Pero está vinculado con el grupo. Sí, porque Banorte, por cuestiones, y para allá va mi comentario también. ¿No? Resulta que su esposa es hija de Roberto González, el fundador de Banorte. Ya difunto, ¿no? Roberto González. Sí, y entonces pues resulta que pues, están ligados en cuestión de parentesco, ¿no? Es una élite, Omar, que gobierna este país. Yo insisto en eso. De hecho, mis temas de investigación en la universidad en algún tiempo se dedicaban precisamente a discutir sobre este papel del grupo de esta élite económica que gobierna el país, y en donde hay empresarios, hay funcionarios públicos, hay desde luego presidentes de la República que terminando su periodo pues se van de miembros de los consejos de administración, gobernadores del Banco de México, que después se van precisamente a los grupos financieros. Exsecretarios de Estado, ¿no? ¿También? Secretarios de Hacienda, de Energía, que se van a trabajar con empresas dedicadas al sector energético, etcétera, ¿no? Lo que en la literatura se llama capitalismo de compadres. Capitalismo de compadres. Así es. Entonces es una élite que captura al Estado, ¿no? Y prueba de ello, pues ahí está nuestra virtual presidenta. Con la élite empresarial. Con la élite empresarial, diciéndoles no va a haber reforma fiscal. Que es la cúpula de las cúpulas. No va a haber aumento de impuestos, ¿no? O sea, vamos a seguir administrando lo poco que llega. Pero ¿por qué no quieren, decías, lo mismo el ahora presidente López Obrador, dijo no va a haber reforma fiscal, no va a haber incremento de impuestos, pero sí se requiere una reforma fiscal para sí, que elevar la recaudación fiscal. Sí, se requieren de impuestos progresivos, es decir, que quien gane más, pues, pague más. Pero resulta que estos que ganan más pues son los que tienen capturado precisamente al Poder Judicial, ¿no? Existe una figura, Omar, que en ninguna otra parte del mundo existe, que es el amparo, que en su momento en México yo creo que, no soy abogado, pero tuvo una función muy importante. El amparo era protegerte contra el abuso. Algún abuso de la autoridad, ¿no? Entonces tú podías ampararte y mientras se investigaba, pues tú podías estar en libertad, digamos, ¿no? Ese es un recurso que utilizan mucho los empresarios. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Johnson, dos economistas estadounidenses, y llama la atención que en uno de sus apartados mencionan a Carlos Slim, en donde precisamente ellos señalan ahí que Slim ha hecho fortuna, se ha convertido incluso uno de los hombres más ricos de México y del mundo, gracias al amparo. Hay una ley de amparo fiscal. Las empresas se pueden amparar ante lo que ellos consideran quizá un abuso de que les estén cobrando impuestos de más. Salinas Pliego, no, muy lejos. Y resulta que tienen tanto poder económico que pues tienen abogados de la más alta capacidad que cualquier sistema tributario. Ejércitos de abogados. Sí, claro, los mejores del mundo. Y buscan las lagunas. No escatiman en pagarle a uno o a varios despachos para... Y en ese libro precisamente dicen, y Slim no ha podido hacer negocios en Estados Unidos porque acá no existe el amparo. Y efectivamente Slim allá no tiene ninguno. Ha tenido el interés que el New York Times no se compró en algún momento. Acciones. Sí, pero no ha podido hacer negocios. Pero no tiene obras allá como en México, por ejemplo, o como en otros países de Centroamérica. Es el constructor más importante del gobierno federal, ¿no? ¿En cuánto está su fortuna? Nada más de los tres primeros de la lista. De Slim estaba en $67 mil millones en 2018 y hoy tiene $102 mil millones. Y Germán Larrea tenía 17.300 millones, hoy tiene 27.900 millones de dólares, ¿no? Y don Ricardo Salinas Pliego es el tercer hombre más rico del país y tenía 7.100 millones de dólares en 2018 y hoy tiene 13.400 millones de dólares. También llama mucho la atención de que entre los más ricos de este país están los de Casa Cuervo, está también el grupo Caluz,
¿no? Y el Caluz es un conglomerado de empresas multinacionales dedicadas a los servicios financieros, materiales de construcción y petroquímicos. Y así, si le vamos buscando, resulta que estos empresarios son los que dominan todos los mercados de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que vemos, de donde nos divertimos, de lo que escuchamos, de todo. Es por eso tú me preguntabas, bueno, tenemos una conversación vía WhatsApp de la carestía, ¿no? Sí, porque te decía entiendo que algunos productos ahora, y sé que va a ser temporal, ¿no? El precio que tiene el cilantro, se ha hablado mucho del valor elevadísimo que hoy tiene un kilo de cilantro. Pero es una parte nada más. Sí, hay productos que efectivamente su alza de precios se derivan de la estacionalidad, digamos, ¿no? Si llueve más de lo debido o si no llueve, o sea, son factores incluso climáticos que tienen impacto sobre los precios. Pero cuando ya la alza es sostenida, ya se debe a otras razones, ¿no? O sea, más bien se refiere a la estructura del mercado, y en este caso es una estructura concentrada en pocas empresas. Hablemos del huevo, del pollo, de la harina de maíz, de la harina de trigo, de los aceites, o sea, los jabones. Si uno revisa el mercado que tú me mencionas, yo te puedo decir con mi dedo de las manos cuántas empresas son las que dominan mayormente esos mercados, ¿no? Y eso lo que hacen es, pues, elevar los precios, ¿no? O sea, porque uno podría pensar, bueno, está caro el cilantro, pues qué bueno para los que están produciendo cilantro, los campesinos, pero no, resulta que ellos no son los beneficiarios de esos incrementos de precios. Intermediarios, acaparadores, ¿no? Y ellos son los que se llevan, pues, la mayor parte de la ganancia, ¿no? Ricardo, va a haber y bueno, ya le dijo Claudia Sheinbaum a los empresarios que no va a haber una reforma fiscal. Sí se requiere, a juicio tuyo, sí se requiere ampliar que la base tributaria, cobrarle más a los que ganan más, ¿no? Ampliar la base. No incrementar los impuestos, ¿no? Habría que revisar, ¿no? Habría que ver qué modificación podría hacerse al IVA, no sé, o sea, había que explorar, pues, también, ¿no? A veces la gente piensa que pagar más impuestos es malo, y no, Omar, o sea, todos tenemos que pagar impuestos, siempre y cuando, pues, tengamos también la certeza de que eso se me va a regresar. Pero el Estado tiene que trabajar, retribuir. Ser más eficiente también en la administración de esos recursos que recauda. Es decir, efectivamente, los ciudadanos contribuimos y el Estado tendría que retribuir. Me lo tiene que regresar en servicios. Servicios de salud, de seguridad, de escuelas. En infraestructura física, social, que permita también tener, pues, toda esa infraestructura que se requiere para proveer el crecimiento económico, también para la desigualdad, ¿no? O sea, los impuestos son redistributivos. O sea, también hace que mucha gente que no tenga, por alguna razón, no tenga el trabajo que le permita vivir dignamente, pero bueno, el Estado puede apoyarle, ¿no? O sea, digamos, quitarle y le permite salir de ese umbral de pobreza, ¿no? Sí, porque finalmente eso es lo que se requiere para superar la pobreza. No es propiamente, pues, que el Estado todo el tiempo esté también asistiendo, sino que más bien genere las condiciones para que alguien pueda encontrar o crear una fuente de empleo, ¿no? Finalmente, Ricardo, se ha discutido y ya a principios de esta semana presentó Claudia Sheinbaum los resultados de esta encuesta sobre lo que opina la gente sobre el poder judicial, sobre los jueces, los magistrados. ¿Habrá algún impacto económico si avanza avanza esta iniciativa de reforma al sistema judicial de México como está previsto hasta ahora? Porque ha causado como cierto nerviosismo. Se ha hablado de que el solo hecho de saber para los inversionistas o para el sector financiero que puede aprobarse una reforma que lleve, por ejemplo, a la elección por voto de los magistrados de la Suprema Corte, que puede generar... Magistrados, jueces. Y jueces, ¿no? Y jueces. Se puede generar una inestabilidad económica. Y yo creo que sí, ¿no? O sea, finalmente hay variables como el tipo de cambio que son muy volátiles, o sea, nunca se van a mantener por mucho tiempo en el mismo nivel.
va a haber una depreciación seguramente, lo ha habido en fin de sexenio desde hace décadas, ¿no? Yo creo que sí se espera, obviamente no lo van a decir las autoridades, sí se espera porque eso genera incertidumbre. Ahora, lo que sí es cierto es que es necesaria una reforma al Poder Judicial que precisamente pueda promover el desarrollo económico de este país. Actualmente, o sea, si le preguntas a estos millonarios si va a generar inestabilidad esta reforma judicial, pues ellos te van a decir que sí, porque ese es el resultado del Poder Judicial que tenemos. Del control, ¿no? El control. Hay un integrante de la Suprema Corte de Justicia que tiene en sus manos el expediente, o uno de los expedientes de Ricardo Salinas, ¿no? Del pago o no pago. Lo escondió, ¿no? Creo que lo escondió un buen rato. En un cajón, ¿no? ¿Sí? No lo han querido llevar al Pleno. Entonces, sí, seguramente habría que ver cómo van a reaccionar estos grupos tan poderosos ante esta reforma al Poder Judicial. Ahora, lo que sí considero que no es suficiente. No sé si se esté pensando que solamente con el cambio en la forma en cómo se eligen ministros, jueces y magistrados vaya a acabar con la corrupción. Ahí no estoy tan seguro, ¿no? Yo creo que no solamente es eso, habría que ver cómo le han hecho quizá a otros países de tal manera que el Poder Judicial sea más eficiente, más eficaz. No creo que solamente metiéndolos a elección popular, que puede traer también otras consecuencias, no se sabe, ¿no? A lo mejor, ¿quién va a financiar las campañas, por ejemplo, de ellos, ¿no? O si van a actuar ya en función de mantenerse... La propuesta es que cada uno de los poderes, ¿no? El Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, presente una propuesta de 10, ¿no? De 10... en el caso de ministros. Exacto, en el caso de los ministros. Ahí no va a ser, digamos, como voto popular. Ahí va a ser más bien, cada poder va a tener participación ahí. Con el ciclo va a voto popular, tengo entendido que es magistrados, jueces, magistrados de distrito, por ejemplo, en cada estado también tiene, que ahí estaba revisando en el caso, por ejemplo, del nepotismo que hay en el Poder Judicial, ¿no? También se habla de eso. Y hay encuestas que señalan que en casi todo el Poder Judicial hay un porcentaje que va del 16 al 51% de que titulares y funcionarios tienen al menos un familiar metido ahí. O sea, del 16 al 51%. Más de la mitad. Más de la mitad de los titulares tienen a alguien, a un primo, un sobrino, hermano, un hijo, un esposo. Sí. Entonces habla de un nepotismo muy... Y ese porcentaje va por encima del 60% en los estados, porque en los estados también está el Poder Judicial a través de los distritos. Ahí está peor, está el 80% en Jalisco, tienen al menos un familiar. Entonces sí hay una corrupción bárbara, que es necesaria la reforma fiscal. Va a tener un impacto económico. La reforma judicial. Pero reforma judicial. En este caso, pero también hace falta la reforma fiscal. De hecho van de la mano. No, van de la mano. Pero ya dijeron hoy que no va a haber reforma fiscal, así que veremos qué ocurre. Bueno, te esperamos que el próximo miércoles, estimado. Sí, Ricardo, aquí estamos. Si te parece, siempre habrá, como decimos, temas que compartir con nuestra audiencia. Y sobre todo en un lenguaje que, bueno, yo espero se pueda entender un poco más y que a la gente le pueda servir y pues también en su vida diaria pues tomar decisiones, ¿no? Bien. Gracias, Ricardo. No, al contrario, te agradezco. Muchas gracias.